Querían esta mañana llevarnos al Evangelio de Lucas, concretamente al capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Como hemos anunciado, hoy tendremos Santa Cena. Vamos a ver unos versículos, son unos textos bastante conocidos. Y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 25. El relato del encuentro de Emaús es más largo y muchos seguramente lo conoceréis, pero nos vamos a centrar en estos versículos básicamente. Leo Lucas 24:13. Dos de ellos iban el mismo día, es decir, el día de la resurrección de Jesús, iban a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, es decir, número arriba, número abajo, de 10 kilómetros aproximadamente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Me gustaría pensar en unos minutos en este pasaje. Era la época de la Pascua, se celebraba una vez al año, y Jerusalén se llenaba, venían todos a sacrificar en el templo, y Jerusalén se llenaba de los propios habitantes de la ciudad y de los judíos que estaban en otras partes incluso del mundo. Y hay una cosa que me llamaba la atención, porque me imagino, por lo que entiendo de la escritura, que cuando le dicen ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Humanamente Jesús seguramente tendría un acento de la zona de Galilea. En España hablamos el castellano, pero uno distingue cuando está con un andaluz, con un catalán, con un vasco, con un gallego, ¿verdad? Recordamos también que, por ejemplo, algunos años más tarde, en Hechos capítulo 8, recordamos que había un eunuco judío, que había venido, es decir, venía gente de todos los lugares. Y esto me hace pensar en la universalidad del sacrificio de Cristo. Venimos, recordamos el sacrificio, la Pascua por excelencia, venimos creyentes de muchas partes, permitidme la expresión, con distintos acentos. Cada uno de nosotros tiene su historia, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos conocido a Cristo en circunstancias seguramente diferentes, incluso puede que en culturas diferentes, en países diferentes, pero lo que les llevaba a Jerusalén era el adorar a Dios.
Lo que nos une no es que hayamos conocido a Cristo en distintas circunstancias o en distintos lugares, lo que nos une, y por eso somos uno en Cristo, es que venimos a adorarle. Cada uno de nosotros tiene su historia. Y me llama la atención porque Cleofas y su amigo, cuando ven que es un extranjero, digamos así, ese aspecto lo dan por secundario. A veces cuando, mira, este es de no sé dónde, y nos quedamos con la boca abierta. Oye, pues el otro está en un sitio tan importante como tú o como yo. Bueno, si no es gallego no es tan importante como los gallegos, eso es otra historia. Bromas aparte, ¿me entendéis, verdad? Mirad, para Cleofas y su amigo, lo importante no era la diferencia de aquel hombre, sino compartir lo que entendía que había sucedido. Aunque estén velados sus ojos. Hay muchas cosas que nosotros que de Dios no terminamos de entender, yo no las termino de entender. Hay muchas cosas de Dios que desconocemos. Y lo importante es predicar a Cristo, porque sabemos en quién hemos creído. Y sí, está bien, pues, esta mañana estamos en esta sala, personas que hemos nacido en distintos lugares de España, cada uno tenemos nuestra historia, en lugares diferentes quizá en otros países, pero lo importante es que estamos aquí porque estamos en el nombre de Cristo. Es lo que nos une, lo demás son anécdotas. El sacrificio de Cristo es lo que me une contigo, es lo que me une conmigo. Cuando miro la procedencia del otro, cuando miro los bienes del otro, cuando miro los títulos del otro, me estoy olvidando que quien me une contigo es Dios, no es otra cosa. Porque si me une contigo los títulos o los bienes, entonces no soy tu hermano, soy tu amigo de fe. Y nosotros en Cristo somos una familia, no un club de cristianos. Me llama la atención porque ellos le dicen a Jesús, versículo 19, cuando él le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Hombre, de Jesús Nazareno. Y empiezan a contarle todo a Jesús. Yo me imagino, permitidme, me gusta usar la imaginación cuando leo la Escritura, ¿cómo se sentiría Jesús? ¿No os ha pasado alguna vez que estás con alguien que te quiere enseñar algo cuando tú eres un maestro? Imagino que a Víctor, en su enseñanza, ¿verdad? Como docente, más de una vez se habrá encontrado con algún alumno que sabe más que él. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Verdad? Antonio, con su trabajo de delineante, alguno que le podría seguramente enseñar a Antonio a dibujar. Y Antonio dice, pues sí. Yo doy gracias a Dios porque Dios me acepta tal y como soy, aunque a veces quiero enseñarle cosas a Dios. Jesús no se rió de ellos. Muchas veces estamos tan ciegos como Cleofas y sus amigos, perdón. Les decimos a Dios en nuestras oraciones pasajes de la Escritura, pues el Señor no conoce la Biblia, ¿eh? Y yo no estoy en contra de usar a veces un texto en nuestras oraciones. Pero a veces decimos, Señor, como dice tu palabra, tal. Es que el Señor no lo sabe. Pero aún así Dios, y esto lo he hecho ya más de una vez, qué misericordia tiene Dios conmigo. Por eso me siento identificado con el amigo de Cleofas, que no sabemos su nombre, y que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Muchos cristianos conocen pasajes completos de la Escritura, pero les sucede como a Cleofas y su amigo, que aunque conocen la teoría del texto, no conocen la vivencia del texto. Porque lo que les están diciendo, igual que los amigos de Job, cuando le dan un discurso teológicamente muy bien preparado, pero no conocían la práctica de la teología, no estaban diciendo ninguna mentira, pero se estaban centrando tanto en los acontecimientos, se estaban centrando tanto, permitidme, en la palabra, que se estaban olvidando del Dios de la palabra. Y de nada me vale leer la Biblia si no encuentro a Dios. Cuando leo la Biblia tengo que encontrar a Dios. Tenían conocimiento intelectual, pero tenían el entendimiento bloqueado. Dice el versículo 21, y para mí es una frase muy triste, dice,
todo esto es lo que le entregaron los discípulos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Tenían conocimiento intelectual, pero tenían el entendimiento bloqueado. ¿Sabéis lo que me duele de este versículo? El pero. ¿Cuántas veces le ponemos un pero a Dios, verdad? Señor, eso es todo lo que tú dices, pero lo que yo estoy viviendo, lo que yo entiendo, lo que yo espero, y no es seguramente lo que Dios quiere, ni lo que Dios quiere mostrarte. Señor, está muy bien que digas todo esto, pero los peros son puertas que cerramos a la acción del Espíritu Santo. Y me encanta porque aún a pesar de esos peros, aún con sus torpezas, Jesús los escucha. ¿Cómo actúo con otros cuando me dicen cosas que yo sé? Acudir a la mesa del Señor es un momento para pedir a Dios que reflejemos a Jesús no solamente con los demás, sino con los que se creen sabios. Acudir a la mesa del Señor es como ellos estar dispuestos a testificar de Cristo, aunque como Cleofas y su amigo hay cosas que no terminamos de entender. El apóstol Pablo reitero decía, yo sé en quién he creído. No dice, yo entiendo todo, yo sé en quién he creído. Los versículos 22 al 24, que por amor al tiempo no voy a leer, nos hablan de una lección a ver en otros la realidad de Dios. La noticia había corrido, pero había cierto escepticismo y fueron respetuosos. ¿Cuál es mi actitud con cristianos que piensan en algunas cosas de diferente forma a la mía? ¿Trato de imponer mis criterios o soy respetuoso? ¿Cómo hablo de cristianos que tienen diferente forma de hacer algunas cosas? Mira, esto es lo que han dicho las mujeres, les parece mentira, pero respetamos, ¿no? Con aprecio de ella, no con desprecio. El amor de Dios se refleja en mi corazón, en nuestros corazones, se evidencia en la forma en que tratamos a los demás en las cosas que no comprendemos de ella. No juzgaron, sino dijeron, esto es lo que hay, no lo entendemos. Queramos, queridos hermanos, aprender a respetar cuando no comprendemos algo. Si os fijáis, cuando ellos hacen el relato, están quedando en evidencia, porque hablan de las mujeres que fueron al sepulcro y de los discípulos que fueron al sepulcro. Ellos nos lo han dicho. ¿Sabéis por qué ellos no terminaban de creérselo? Porque no habían ido al sepulcro. Hay cosas que solamente veremos de Dios si estamos dispuestos a acercarnos a Él. Sabían mucha teoría, pero no querían ir a la presencia de Jesús. Hay bendiciones de Dios que solamente están al alcance de los que no solamente saben que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que entendemos, sino que hay bendiciones que solamente están al alcance de aquellos que se comprometen, como las mujeres y los discípulos, a buscar a Dios, no solamente de una forma intelectual. Y concluyo en esta mañana. Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Por favor, vamos a ponernos un minuto en la piel de Cleofas y su amigo. Estás hablando con alguien que no reconoces y cuando te responde te dice, insensato, tonto, tardo de corazón, terquiño. ¿Cómo se entraría? Yo, en las últimas horas meditando en este texto, pensaba, conociéndome, yo seguramente, hombre, enfadarme no, pero termino la conversación. Yo, hasta aquí. Encima que te estamos explicando las cosas, ¿me vienes con insultos? ¿Cómo habríamos destinado? Hombre, quizá yo pensaba, yo soy uno de aquellos y lo que hago es que le digo a Cleofas, mira, vamos a aflojar el paso y hacemos como que vamos para otro lado. ¿O no lo haríais vosotros? Con la educación, ¿verdad? Jesús estaba haciendo una obra en ellos. Cuando Dios me tira de las orejas, es porque Dios está haciendo una obra de perfeccionamiento de él. Y a veces no me gusta que nada. Precisamente porque Jesús les amaba, les llamó la atención.
Así pues, queridos hermanos, la próxima vez que pienses que va por ti el sermón, busca a Dios y examínate. Y si el predicador fue a por ti, el predicador dará cuenta a Dios de por qué lo hizo. Pero si realmente es la palabra de Dios, como era la palabra de Jesús, entonces el que tendrá que dar cuenta de tu respuesta serás tú, y no el predicador. Y esto es muy serio. Participar en estos símbolos nos compromete a estar dispuestos a que Dios nos corrija. Participamos de estos símbolos, hijos suyos, que necesitamos poderosamente, imperiosamente, la corrección de nuestro Padre Celestial. Bueno, buenos días. Buenos días. Hemos tenido un buen tiempo de alabanza, ahora vamos a escuchar un poquito, espero ser breve y no cansaros mucho. Y vamos a hablar de un tema que hace tiempo yo quería comentar, y es uno que se titula Tengamos temor de Dios. ¿Qué os parece? Oímos estas palabras y tengamos temor de Dios. Hoy en día, si tú le dices a alguien que quieres tener temor de Dios, te dirá, ¿pero qué dices? ¿No? ¿Qué dices? Hoy no voy a seguir ningún versículo determinado, sino a medida que vayamos hablando del tema, comentaré varios versículos, ¿de acuerdo? Cuando oímos temor de Dios, no se refiere, como vosotros sabéis, a miedo, sino según la Biblia, el temor de Dios es una profunda reverencia y respeto hacia Dios que el ser humano, los creyentes, debemos tener. Y según nos dice la Biblia, el temor de Dios es la fuente de sabiduría. Yo he visto a personas sin cultura ninguna hablar de Dios y pensar yo para mí, ¿y de dónde le salen esas palabras? Una persona sabia, yo sabía que no tenía, digamos, entre comillas, mucha cultura, que hoy está tan de moda, ¿no? Pero era una persona sabia, ¿no? Porque también yo sabía que tenía precisamente esto, reverencia y respeto hacia Dios. Y si quieres conocer más de Dios, también tienes que tener temor de Dios, que es respetarle, tener reverencia y respeto. El temor de Dios es una virtud que nos lleva a obedecer sus mandamientos. Yo sé que en esta iglesia creemos, ¿no? Y veo que los cristianos tienen un deseo de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen temor, o tenemos, o queremos tener temor de Dios en nuestros corazones. En el Salmo 119-120 dice el rey David, un rey muy cercano a Dios, como sabéis, dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. David tenía un profundo temor de Dios, pero porque temía el castigo de Dios, ¿no? Y esa sensación tiene que ser tremenda, ¿no? Cuando nosotros tememos un castigo, realmente pues nos sentimos sobrecogidos, ¿no? Y aunque pero sin embargo la Escritura nos dice que Dios es lento para la ira. Disculpad. Es lento
para la ira, es decir, tarda mucho tiempo en enfadarse. Aunque nos dice que Dios es lento para la ira, también dice retrasa el castigo, porque quiere que las personas se den cuenta por sí mismas y no quiere recurrir nunca a eso, ¿no? Pero Dios puede aplicar corrección. En algunos momentos a mí lo tiene hecho, ¿no? Sentir un dolor por algo y saber que viene de Dios. Pero ya os digo, es amplio, muy amplio. Pero también el temor de Dios es algo que nos lleva a apartarnos del mal. El mal hoy está presente en el mundo, ¿no? En nuestras vidas incluso. Pero en Proverbios 16:6 nos dice, el autor de Proverbios nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Fijaos, con misericordia y verdad. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Aquí nos dice un poco la manera en que Dios aplica su disciplina. Dice, fijaos, lo primero que dice es con misericordia. La misericordia de Dios es la que preside su acción. Es lo primero que se nos dice aquí. Misericordia, según la Real Academia de la Lengua, es compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Compadecerse de los sufrimientos y miserias de otros. Compadecerse de los sufrimientos y miserias de otros. Es sinónimo de compasión, de conmiseración, de piedad. ¿Cuánta piedad hay hoy en el mundo, verdad? Estamos hartos de ver piedad. La gente a la mínima te critica, a la mínima te censura. Lo vemos en los medios de comunicación. Como alguien diga algo, el otro ya inmediatamente, sin piedad, ya inmediatamente va por él. Pero Dios no es así. Gracias. Gracias a que Dios no es así. Alguien clemente, alguien benevolente, alguien bondadoso. Es, por el contrario, la palabra contraria o las palabras contrarias podían ser impiedad, crueldad, inclemencia. Cuando hablamos de la inclemencia del tiempo estamos diciendo, ¿verdad?, lo mal que está el tiempo. Pues la inclemencia en una forma de aplicar nuestro carácter o nuestra forma de ver las cosas es lo mismo. Pero Dios también actúa según la verdad. Y la verdad hoy en día duele, a mí me duele muchas veces que me digan la verdad y me la dicen. Pero muchas veces rehuimos que se nos diga la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no nos gusta. Por eso la mayoría de la gente tiende a huir de la realidad. La realidad está ligada a la verdad, incluso a veces a la crueldad. Porque la realidad y la verdad generalmente son duras de digerir, ¿o no? También nos da la seguridad, el temor de Dios, de que Dios está con nosotros. Nos dice el Salmo 23, bien conocido de muchos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Y porque dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí David está señalando que no teme las circunstancias sino a Dios. Está temiendo la relación de Dios. Sabe que Dios, como dice aquí, está con él y que le va a infundir aliento. Y confías en su protección. David se caracterizaba por un temor de Dios importante y aún así vemos que no fue recto, ¿verdad? Muchas veces. Incluso cometió un asesinato, el de Urías, la mujer, o el marido, de Betsabé. Pero sin duda que Dios amaba a David y sabía que David confiaba en él. Y eso fue lo que le llevó precisamente a seguir manteniéndole en pie a pesar de todo. Sabemos que David se arrepintió, sabemos que David cambió, pero las consecuencias vinieron. El temor de Dios, fijaos, en contraposición nos lleva a amar a Dios y a confiar en Él, porque sabes que Dios te ama, porque sabes que Dios confía en ti. Y entonces, como consecuencia, tenemos una reverencia y respeto hacia Él, pero no es una reverencia y respeto impuesta. Es verdad que muchas veces nos sobrecoge Dios, ¿no? Lo vemos tan grande, lo vemos tan poderoso, lo vemos que puede hacer acciones que hasta te pueden destruir. Pero, como dice en el Salmo 34:9, gustad y ved que es bueno Dios. Gustad y ved que es bueno Dios. Dichoso el hombre o la mujer que confía en Él. Y sigue diciendo, temed al Señor vosotros, sus santos, es decir, las personas que habéis creído, pues nada falta a los que le temen. Le amamos porque Él es bueno. Eso nos lleva también a confiar en Él y a temerle, es decir, a reverenciarlo y a respetarlo. En todo esto juega un papel muy importante la palabra de Dios, la Biblia. Y que estemos en comunión con Dios también tiene suma importancia. ¿Qué significa esto? Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Dios quiere que nos relacionemos con Él. ¿Y cómo podemos relacionarnos con Él? En primer lugar, deberíamos decirle todo aquello que hemos hecho mal, ¿no? Pedirle perdón. Él quiere que hablemos con Él constantemente, que nuestros pensamientos vayan dirigidos hacia Él y que por eso podamos experimentar el temor de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Y cuáles son los frutos o cuáles son las consecuencias buenas de ese temor de Dios? Según la Biblia, una persona creyente se caracteriza porque tiene ese temor de Dios. Y ese temor de Dios puede llevarte a una mayor obediencia a Dios. Pero le quieres obedecer no porque te pongan una pistola detrás, sino porque deseas corresponderle a todo el bien que te ha hecho Él. Él, como decíamos antes, ha muerto en la cruz. Cuando dice Jesús murió por ti, dice, y experimentó la muerte y muerte de cruz, como diciendo, aún por encima de morir, aún murió en una cruz que era
el castigo más cruel que te puedes esperar. Fijaos los preliminares, el reo azotado hasta la sangre, con una cruz pesadísima cuando ya nadie tiene fuerzas, que te metan a ti latigazos, a ver si eres capaz de llevar una cruz encima, un madero enorme, pesado. La gente, alguna se burlaba. Llega allí a la cruz y uno de los ladrones empieza a insultarlo. Derrama toda su sangre en la cruz. Y para colmo, carga con todas las maldades habidas y por haber de la humanidad cuando estaba en la cruz. Se dice, un día recuerdo que Rosy lo predicó, ¿no?, que el temor que tenía Jesús no era a esto físico también, ¿no?, porque era un ser humano, tenía la mitad de humano, pero era el cargar con toda aquella maldad encima, apartado de Dios, que nunca había estado apartado de Dios Padre, y de repente se ve solo con una gran carga de maldad encima, y se le pasarían por delante todos los horrores que hay en las guerras, todas las torturas, toda la maldad que hay en la humanidad. Sin embargo, lo hizo por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Amén. A veces nuestros sentimientos no lo comprenden, es difícil ponerse en el pellejo, ¿verdad?, de esa situación. Es difícil comprender hasta qué punto Él pudo haber sufrido. Y lo vemos tantas veces que yo creo que ya ni le damos casi importancia. Pero realmente la importancia es terrible, en el buen sentido. También el temor de Dios, como decíamos, lo experimentamos por la Biblia, ¿no? El leer la Biblia te lleva a una mayor fe. Dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por oír la palabra de Dios. También el temor de Dios te lleva a una mayor esperanza. También, según la Real Academia de la Lengua, dice, en el cristianismo la esperanza es una virtud por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Tenemos una mayor esperanza de que Dios va a otorgar aquello que hemos pedido. También puede llevarnos a una mayor humildad. Hoy en día la humildad no está de moda, ¿no?, como bien sabemos. Incluso en nosotros experimentamos muchas veces arranques de orgullo, y a veces orgullo que te dices tú, madre mía, Pero la humildad es una actitud muy apreciada por Dios. De hecho, Dios es humilde, no tenía por qué haber bajado y ponerse en nuestra situación. Sin embargo, lo hizo. El temor de Dios protege a una persona de la tentación y de hacer el mal. Pero el temor, como dije antes, de Dios no debe de ser motivado por el miedo, sino por el amor. En correspondencia
a lo que Él ha hecho es que le tememos por amor. Alguien dice en internet, he leído estos días, posiblemente también vosotros lo hubierais leído en la revista digital protestante digital, dice: el temor de Dios es terapéutico, es decir, es sanador, porque su efecto nos sana interiormente, con repercusiones que trascienden los límites de esta vida. En Proverbios 14:26 nos dice: en el temor del Señor, fijaos lo que dice, está la fuerte confianza. Parece una contradicción, ¿no? Temor no es lo mismo que confianza. Y esperanza tendrán sus hijos, es decir, confianza y esperanza por temer. Pero claro, es el temor enfocado, tal como le hemos dicho, no hacia un miedo, ¿no? Sino que sí, que en el fondo yo a veces tengo miedo, que Dios me castigue, francamente. Pero no es eso lo que debe reinar en nuestros corazones, sino lo que debe reinar es amor a Dios. Y como dijimos, hay una mayor esperanza. Y ahora vamos a hablar, por último, y ya acabo, de un hombre que no temía a Dios. Un hombre que no temía a Dios. Lo encontramos en Hechos 12, el otro día hemos hablado de él. En Hechos 12 es Herodes, pero no el Herodes aquel que mató a los niños, sino su nieto, Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, y decide maltratar al pueblo de Dios, porque así sabía que así los que perseguían a los cristianos estarían contentos. Y no se le ocurre la feliz idea, sino otra, que matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y para agradar más a aquellos que temían a Dios, que querían, que perseguían a los cristianos, para agradarles, prende a Pedro, y sabemos que Pedro es milagrosamente librado en la cárcel. Se le caen las cadenas, traspasa las puertas que estaban blindadas con soldados romanos, unos hombretones que meterían miedo nada más verlos. Eran personas altas, fuertes, mejor medían algunos cerca de 2 metros. Nos encontramos con una viga de esas y a ver cómo reaccionamos, ¿no? Sin embargo, traspasan milagrosamente esas puertas, custodiadas por aquellos hombretones. Se abre la puerta de fuera, dice la Biblia, que se abrió sola, aquella puerta. Y este hombre, pues, le encantaba, como vemos, agradar a los hombres, agradar a los seres humanos, que estuvieran contentos. Y ahora vemos otra faceta. Lo vemos en en Hechos, capítulo 12, en este mismo capítulo, pero en el versículo... Disculpad que se me fue la cita. Y en el versículo 20, a partir del versículo 20, dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, es decir, contra los de Siria, Líbano,
que habían venido a protestar aquel territorio que era, pues dice que abastecido por el rey, es decir, el rey Herodes les daba todo lo necesario, pero los tenía sometidos, ¿no? Y entonces dice en el versículo 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les dio un discurso, digamos, triunfal y al mismo tiempo de reprensión, ¿no? Les arengó. Por ejemplo, antes de una batalla, normalmente los oficiales arengan a las tropas, les animan a que vayan al combate, ¿no? Bueno, pues él algo así. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aquel hombre tan soberbio, vestido con sus ropas reales, le gustaba agradarse a sí mismo. Fijaos lo que dice el pueblo, voz de Dios y no de hombre. El hombre estaría todo orgulloso de que decían aquellas cosas de él. Pero era un hombre tremendamente cruel, no era uno que hubiese dicho yo soy estupendo o yo soy formidable, que mucha gente lo dice, sino que había cometido tremendas crueldades contra el pueblo de Dios. Y para colmo, pues se jacta de voz de Dios y no de hombre, es decir, se ponía a la altura de Dios. Y no contradice a nadie, el hombre se queda con aquel halago. Y bueno, vemos que ni siquiera pensaba en Dios en ningún momento. Aquel hombre no tenía temor de Dios para nada. Nosotros creo que tenemos temor de Dios, pero a medida que crecemos, queremos tener más de Dios, ¿no? Queremos tener más temor de Dios, más reverencia, más respeto hacia Él. Sé que lo teméis, sé que queréis agradar a Dios. No os digo nada nuevo, pero yo personalmente a veces veo que no lo temo como debiera. Y eso pues te lleva a una reflexión, ¿no? Te lleva a pensar, bueno, tengo que mejorar, ¿no? Y de hecho la Biblia nos dice que perfeccionamos, dice, ¿no? Es decir, tendéis a crecer, no estar siempre igual, ¿no? Vamos a orar, amén, acabamos aquí.